Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora aquí en su noticiero fiscal. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta sección de nueva programación de Radio Fiscal, los impuestos en México. El tema de hoy es acerca del régimen de incorporación fiscal. El fundamento legal se encuentra en el título cuarto de la ley del ISR, en la sección segunda, que habla específicamente del régimen de incorporación fiscal. El fundamento legal inicia en el artículo 111 de la ley del ISR. Los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubiera excedido de la cantidad de 2 millones de pesos. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado en el ejercicio siguiente, no se podrá tributar conforme a esta sección. También podrán aplicar la opción establecida en este artículo las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad sin deducción alguna no exceda en el ejercicio inmediato anterior a la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y que en el ingreso en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario. En el ejercicio inmediato anterior no hubiera excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que opten por lo dispuesto en este párrafo podrán nombrar a uno de los copropietarios como representante común para que a nombre de los copropietarios sea el encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en esta sección. Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo podrán aplicar lo dispuesto en esta sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos primero, tercero y cuarto y sexto de este título, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas en su conjunto no excedan de la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este artículo. No podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección. Fracción primera. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley o cuando exista vinculación en términos del citado artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta sección, a excepción de los siguientes. Inciso A. Los socios, accionistas o integrantes de las personas morales previstas en el título tercero de esta ley, siempre que no perciban el remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 de este ordenamiento. Inciso B. Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales a que se refiere el artículo 79, fracción 13 de la presente ley, aun y cuando reciban de dichas personas morales intereses siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por intereses y por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo en su conjunto no excedan de 2 millones de pesos. Inciso C. Los socios, accionistas o integrantes de asociaciones deportivas que tributen en términos del título segundo de esta ley, siempre que no perciban ingresos de las personas morales a las que pertenezcan. Para los efectos de esta fracción se considera que no hay vinculación entre cónyuges o personas con quienes se tenga relación de parentesco en los términos de la legislación civil, siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio económico. Fracción segunda. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales, inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de aquellos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes, personas físicas o por la compra o venta de casas, habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas, habitación o vivienda.
Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y estos no excedan del 30% de sus ingresos totales, las retenciones que las personas morales les realicen por la prestación de este servicio se consideran pagos definitivos para esta sección. Fracción cuarta. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios. Fracción quinta. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación. Fracción sexta. Las personas físicas que presten servicio o enajenen bienes por Internet a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere la sección tercera de este capítulo, únicamente por los ingresos que perciban por la utilización de dichos medios. Los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y integrarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante declaraciones que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet. Para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de actividades, de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes. Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en términos de esta sección, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción novena, inciso E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio para efectos del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. El plazo para el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse en los términos del artículo 112 de esta ley la declaración correspondiente al sexto bimestre del ejercicio de que se trate. Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esa sección considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. A la utilidad fiscal que obtengan conforme al sexto párrafo de este artículo se aplicará la siguiente. Tarifa bimestral. Límite inferior comienza con 0.01 y termina con 500,000.01. El límite superior parte a partir de 992.14 y desde 500,000 en adelante. La cuota fija de 0.00 hasta 156,808.46 y el porciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior parte a partir de 1.92% hasta el 35%. Esa tarifa se actualizará en los términos y condiciones que establece el artículo 152, último párrafo de esta ley. El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tenga tributando el régimen previsto en esta sección conforme a lo siguiente. El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes de la tabla que, para estos efectos, se explica a continuación. Reducción del impuesto sobre la renta a pagar en el régimen de incorporación. Años, son 10 años en total. Por la presentación de información de ingresos, erogaciones y proveedores, el primer año la reducción es del 100%, el segundo año del 90%, tercer año del 80%, cuarto año del 70%, quinto año del 60%, sexto año del 50%, séptimo año del 40%, octavo año del 30%, noveno año 20%
y en el año número 10 el 10%. Contra el impuesto reducido, no podrá deducirse crédito o rebaja alguna por concepto de exenciones o subsidios. Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta sección solo podrán permanecer en el régimen que prevé la misma durante un máximo de 10 ejercicios fiscales consecutivos. Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional, a que se refiere la sección primera del capítulo segundo del título cuarto de la presente ley. Para los efectos de este artículo, los contribuyentes podrán optar por determinar los pagos bimestrales aplicando el ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de pago de que se trate. Los contribuyentes que opten por calcular sus pagos bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad mencionado deberán considerarlo como pagos provisionales y estarán obligados a presentar declaraciones del ejercicio. Esta opción no se podrá variar en el ejercicio. Artículo 112 de la Ley del ISR, del fundamento legal del régimen de incorporación fiscal. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes. Fracción primera: solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Fracción segunda: conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación. Fracción tercera: registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente. Fracción cuarta: entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos, los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Tratándose de operaciones con el público en general cuyo importe sea inferior a 250 pesos, no se estará obligado a expedir el comprobante fiscal correspondiente. Cuando los adquirientes de los bienes o receptores de los servicios no lo soliciten, debiéndose emitir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general, conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Fracción quinta: efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones cuyo importe sea superior a 5,000 mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. Cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, débito de servicios o de los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Tratándose de las adquisiciones de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no exceda de 5,000 pesos. Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales que no cuenten con servicios financieros. Durante el mes de enero del ejercicio de que se trate, el Servicio de Administración Tributaria deberá publicar mediante reglas de carácter general las poblaciones o zonas rurales que carecen de servicios financieros, liberando a los contribuyentes del régimen de corporación fiscal de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción cuando se encuentren dados de alta en las citadas poblaciones o zonas rurales. Fracción sexta: presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en esta sección. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción tendrán el carácter de definitivos. Fracción séptima: tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del capítulo primero del título cuarto de esta ley, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su reglamento, y efectuar bimestralmente los días 17 del mes inmediato posterior al término del bimestre el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores, conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de la retención bimestral a que se hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa del artículo 111 de esta ley. Fracción octava: pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en esta, presenten en forma bimestral ante el Servicio de Administración Tributaria en la declaración a que hace referencia el párrafo sexto del artículo 111 de esta ley
los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior. Cuando no se presenta en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo anterior 2 veces en forma consecutiva o en 3 ocasiones durante el plazo de 6 años contados a partir de que se incumpla por primera vez con dicha obligación, el contribuyente dejará de tributar en los términos de esta sección y deberá tributar en los términos del régimen general que regula el título cuarto de esta ley, según corresponda a partir del mes siguiente a aquel en que debió presentar la información. Los contribuyentes que, habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto de esta sección, cambien de opción, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente. Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 o cuando se presenten cualquiera de los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción octava de este artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta sección y deberá realizarlo en los términos de la presente ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquel en el que excedió el monto citado o debió presentar la declaración a que hace referencia el párrafo sexto del artículo 111 de esta ley, según sea el caso. Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta sección, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Los contribuyentes que tributen en los términos de esta sección y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales sin servicios de Internet podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones y realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en medios electrónicos, siempre que cumplan con los requisitos de que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter general. Artículo 113 del fundamento legal de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Régimen de incorporación fiscal. Cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquiriente no podrá tributar en esta sección, debiendo hacerlo en el régimen que le corresponda conforme a esta ley. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando el adquiriente de la negociación presente ante el Servicio de Administración Tributaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la operación un aviso en el que señale la fecha de adquisición de la negociación y los años en el que el enajenante tributó en el régimen de incorporación fiscal respecto a dicha negociación, conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. El adquiriente de la negociación solo podrá tributar dentro de esta sección por el tiempo que le restaba al enajenante para cumplir el plazo establecido en el artículo 111 de esta ley y aplicará las reducciones que correspondan a dichos años. El enajenante de la propiedad deberá acumular el ingreso por la enajenación de dichos bienes y pagar el impuesto en los términos del capítulo cuarto del título cuarto de esta ley. Esta es, pues, la fundamentación legal del régimen de incorporación fiscal. Radio Fiscal presentó la cápsula informativa Los impuestos en México en la nueva programación de Radio Fiscal y en específico el tema de hoy, el régimen de incorporación fiscal. Usted ya ha sido informado de cómo se integra este régimen de incorporación fiscal. Es un régimen que tiene la facultad de poder presentar las contribuciones cada 2 meses de manera bimestral y se puede pertenecer a este régimen durante un periodo de 10 años. El único requisito es que no se rebase de 2 millones de pesos en un ejercicio fiscal. Bien, a nombre de Radio Fiscal, un servidor contador público, Pedro Linares Manuel, le da las gracias. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un noticiero fiscal que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, negocios, leyes y finanzas. También le invito a que visite el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, contabilidad en línea y el servicio de contador y abogado en línea. Muchas gracias a toda la comunidad que nos ha escrito. Les invitamos a que nos siga escribiendo. La consulta y orientación por correo es totalmente gratuita, no tiene costo. Gracias a Anchor.fm por la oportunidad de compartir nuestros videos y convertirlos en podcast y transmitirlo para 7 plataformas a nivel mundial, dentro de las que destacan Spotify,
Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias a Anchor.fm. Estamos llegando a la comunidad europea, a 2 países, a Hesse en Alemania y Dourdan, París en Francia. Muchas gracias a Anchor.fm también por hacernos llegar en la comunidad latina en los Estados Unidos. El día de hoy representa más del 46% de nuestra audiencia. Muchas gracias a toda la comunidad latina en los Estados Unidos y a todos nuestros paisanos de habla hispana. También saludamos cordialmente a los países de Panamá, Perú y Brasil que nos escuchan. Muchas gracias. Y a nuestra gran y querida República Mexicana, a los 31 estados, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos. Pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Le invito a que visite el sitio web y busque la sección de capacitación fiscal. Hay cursos, talleres, diplomados, seminarios y conferencias en contabilidad de impuestos muy buenos y excelentes. El costo es de $25 cada sesión, son 4 secciones, 500 pesos en pesos mexicanos cada módulo y solo puede tomarlo un día a la semana, el día que usted quiera o elija, durante 4 sesiones semanales durante un mes. Le aseguro que se va a capacitar desde ceros. Que tenga un excelente y maravilloso día.